Pedro capítulo 4. Continuamos con este estudio de Primera de Pedro. Ya estamos casi por terminar, hermanos. Solamente queda un capítulo. Y el día de hoy vamos a ver los versículo 12 al versículo 19. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Me gustaría que pudiéramos leerlo de una forma alternada y en el versículo 19 nos unimos. La palabra de Dios dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, Padre, que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, Señor, has sido con nosotros durante todo este transcurso de este día, Señor, en nuestras actividades. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor, derramada en nosotros. Y gracias también porque nos permites reunirnos, Señor, poder escuchar a estos cantos, poder entonarlos, ver estas verdades, Señor, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo cantamos, nos gozamos y alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Mas ahora, Padre, ha llegado el tiempo de tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida y toques esas partes, Señor, donde nosotros necesitamos mejorar. Esas partes, Señor, que nosotros necesitamos cambiar, Padre, en nuestra vida. Recordando, Señor, que tu voluntad, a veces nos acercamos, Señor, pidiendo cuál es tu voluntad ante todas las cosas. Y la voluntad tuya, oh Dios, es siempre que andemos en santificación. Y ayúdanos, Padre Santo, a meditar en ello, a meditar en tu palabra y que cuando salgamos, Señor, salgamos pensando en lo que hemos aprendido en esta tarde. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos el capítulo 4 hablando sobre cómo del sufrimiento vamos a la santificación. Del sufrimiento a la santificación. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver otra cosa que encontramos del versículo 12 al versículo 19 y es la devoción en el sufrimiento. La devoción en el sufrimiento. ¿Ha escuchado, hermanos, usted la palabra devoción? Si alguna vez la ha escuchado, conoce su significado. De ahí proviene la palabra que nosotros usamos cuando leemos la Biblia, devocional. Vamos a tomar un devocional, es donde nosotros técnicamente lo que hacemos para definir devocional es donde tenemos una secuencia de lecturas bíblicas, ya sea por las mañanas, las tardes o las noches, o donde tomamos un tiempo para enseñar sobre las Escrituras a los demás. Pero hermanos, en realidad el devocional va mucho más allá que lecturas bíblicas. La palabra devocional, hermanos, o la palabra devoción, en un significado, si nosotros lo buscamos en el diccionario, podemos encontrar esta definición como un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirada por la dignidad
la virtud o los méritos de una persona, de una institución o de una causa. En pocas palabras, alguien más llamado Tomás de Aquino lo define de esta manera. La devoción es la prontitud que tiene la voluntad para entregarle todas las cosas al Señor. ¿Ve que es muy diferente a solo lecturas bíblicas? Devoción es la prontitud que tiene la voluntad del hombre, en especial los cristianos, para entregarle todas las cosas al Señor. Y yo agregaría algo más que viene en la Biblia. Entregarle todas las cosas al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto es algo íntegro. Porque podemos, hermanos, tenerle una devoción al Señor y decirle que le hemos entregado nuestro corazón el día que le aceptamos, pero pudiéramos quizá no haberle entregado todas las cosas completamente. A Jesucristo le llamamos Señor, pero verdaderamente le hemos dado todo a Él. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Hay algo en ti, hermanos, que no le hayas dado al Señor? Si no es así, hermanos, entonces no es una devoción completa. Y alguien dijo que la devoción de una persona a un principio o a una fe o a una causa se puede medir por su voluntad de sufrir por él. La devoción de una persona hacia alguna causa, hacia alguna persona o hacia alguna institución se mide a través de si tú estás dispuesto a sufrir por alguien más. Yo creo, hermanos, que es muy difícil que a veces suframos las consecuencias de nuestro pecado. A veces cuando cometemos pecado o tomamos malas decisiones, es difícil para nosotros tener que sobrellevar las consecuencias de nuestro pecado. Y es difícil llevar las consecuencias de uno mismo. Ahora, tener que sufrir por alguien más, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Si tú tienes una devoción por Cristo, tú tienes que estar dispuesto, hermanos, a sufrir también por Él. En este versículo que acabamos de leer, dice Pedro en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y sabe, en la mente de Pedro está escribiéndole a cristianos judíos, pero también cristianos gentiles, personas que no eran parte del pueblo de Dios judío. Y Pedro sabía que era algo normal que los gentiles, al pasar estos sufrimientos, para ellos era algo devastador. Para ellos era algo complicado porque no estaban acostumbrados a tener que sufrir. Ellos en su vida como gentiles, lejos del pueblo judío, ¿quién los perseguía? ¿Quién los hacía sufrir? ¿Quién los hacía tener que padecer ciertas cosas o ciertas circunstancias? Nadie. La Biblia nos habla, hermanos, precisamente en versículos anteriores, donde el versículo 2 del capítulo 4 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Para los gentiles que no eran del pueblo de Dios, era normal ir en contra de las cosas de Dios. Era normal tener que ir en contra de las leyes que Dios había puesto. Pero ahora, cuando un gentil se convierte a Cristo, vienen los padecimientos. Y para ellos no era algo normal tener que ir contrario a lo que la gente que no conoce a Dios estaba llevando. Pero en cambio, Pedro sabía que para los judíos las persecuciones eran normales. Hermanos, para el pueblo de Israel, desde que se formó como nación, ellos siempre tuvieron persecuciones, ellos siempre sufrieron. Y de hecho, desde que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿sabe que ya había comenzado una persecución ahí? Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Egipto no se quedó tranquilo.
Dice la Biblia que Faraón juntó a todo su ejército y se levantó para ir en contra del pueblo de Israel. Desde momentos tempranos el pueblo de Israel ya estaba siendo perseguido y ya estaba sufriendo. Y durante toda la historia, hermanos, hasta nuestros días, Israel sigue padeciendo persecución, Israel sigue padeciendo y sufriendo como pueblo de Dios. Eso estaba en la mente de Pedro, pero algo interesante de Pedro es que Pedro se preocupaba también por esos cristianos gentiles. Hermanos, si buscamos el Salmo 66:10, Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, versículo 10. Pedro sabía que todos los sufrimientos del pueblo no eran en vano. Él había escuchado toda la historia del pueblo de Israel y él estaba tan seguro y consciente que todo lo que su pueblo había pasado, Dios lo había permitido. Y el Salmo 66 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, ¿para qué? Nos ensayaste como se afina la plata. Pedro sabía que todas las dificultades, las persecuciones, los problemas que habían venido al pueblo de Israel, Dios lo había permitido para probarlos. Dios lo había permitido para refinarlos como la plata. Pero también como cristianos, Pedro da una palabra y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Si lo tienen, hermanos, me gustaría que lo leyera conmigo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué, hermano? ¿Y cuáles son esas pisadas que Él nos dejó? ¿Cuáles son esas pisadas que el Señor nos dejó? ¿De qué está hablando aquí? Porque Cristo también, ¿qué? Padeció por nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Padecer por Jesucristo. Yo creo que no queremos ver esa parte, ¿verdad? Siempre deseamos que Dios nos bendiga, siempre deseamos que Dios quite los problemas de nosotros, que Dios quite las cosas que nos hacen sentir incómodos, pero dice la Biblia que fuimos llamados aún para sufrir, porque Cristo sufrió para nosotros, por nosotros. Y hermanos, Pedro estaba consciente que de la misma forma como Dios obró en el pueblo de Israel para refinar a su pueblo, para tratar con ellos, así también Dios trata con nosotros a través de las dificultades. Por lo tanto, podemos ver, hermanos, que el sufrimiento ha sido una herramienta de Dios para refinar a su pueblo y para refinar su fe. Para refinar al pueblo y refinar su fe. Y ahora algo interesante, hermanos, las cosas que vamos a estar viendo es que sufrir no debe ser extraño para nosotros. Sufrir en esta vida cristiana no debe ser extraño para nosotros. También otra de las cosas que vamos a ver es, el título de esta predicación es la devoción en el sufrimiento. El segundo punto que estaremos viendo es la devoción nos hace sentir gozo en el sufrimiento. También vamos a ver, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos de meditar en los méritos de Cristo. Y por último estaremos viendo nuestra devoción descansa en la protección y el cuidado del Creador. Y entramos, hermanos, al punto número 1, sufrir no debe ser extraño para nosotros. Pedro estaba consciente de los sufrimientos y de la persecución que los cristianos tenían por causa de Cristo. Pero a través de los sufrimientos que estaban pasando, Pedro trataba de mostrarles ese amor, esa simpatía hacia los cristianos. Y una de las cosas que él comienza hablándoles es no animándolos, sino que primero les hace ver lo mucho que les ama. Y comienza diciéndoles, amados. Comienza diciéndoles, yo los amo en el Señor. Pero también
Pedro lo que está haciendo es dedicarle al pueblo y decirle, pero así como yo los amo, Dios también los ama. Y aquí viene algo controversial, hermanos. Si Dios nos ama, ¿por qué permite que suframos? Si Dios nos ama, ¿por qué permite que vengan dificultades a nuestra vida? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que vengan estas situaciones a nuestra vida? Y Pedro entendía, porque en alguna ocasión, si lo recuerda, hermanos, hubo una ocasión donde Jesucristo les habló a sus discípulos sobre los padecimientos que él iba a tener en Jerusalén. Y se acuerda que Pedro se acercó a Cristo y lo tomó y lo llevó aparte y le dijo, Señor, evita, ¿por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres ir a Jerusalén si sabes que vas a padecer allá? Lo hacía como queriendo que Jesucristo evitara el sufrimiento. Pero Jesús, hermano, lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Es necesario porque está dentro de los propósitos de Dios. Pero sabe, hermanos, ya para este tiempo Pedro entendió que los sufrimientos que Dios permite tienen propósitos, que los sufrimientos que vienen a nuestra vida tienen propósitos, y Pedro quiere animar, Pedro quiere mostrar ese amor que Cristo tiene para su iglesia. Porque Pedro tenía en mente también en esa ocasión cuando Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice que sí. Entonces, ¿cuál es el encargo que le da Jesucristo a Pedro? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Y qué significa esto de pastorear y de apacentar? Cuídalas, alimentalas, ámalas, protégelas. Y hermano, humanamente, no podemos cuidar de las personas quizá totalmente como quisiéramos. Cuando vemos a alguien sufrir, a veces no tenemos ni siquiera palabras para animar a las personas. A veces cuando las personas están padeciendo, no tenemos ese poder o esa facilidad de que esa carga que la gente tiene sea quitada de ellos, porque hasta nosotros venimos cargados muchas de las veces. Pero Pedro sabía a quién llevar esas cargas. Pedro sabía a quién podían ir confiando que serían quitadas esas cargas. Y ahora Pedro, hermanos, con ese inmenso amor y con esa preocupación que tenía por los cristianos, él comienza diciéndole aquí en el versículo 12, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y Pedro con esto está consciente también que la gravedad de la persecución es algo tan serio. No es simplemente como que con palabras voy a animarte. No solamente con ánimos voy a hacer que sigas tu vida cristiana. Para Pedro sabía que la persecución y el sufrimiento no era cualquier cosa, pero tampoco era extraño para Pedro. Para Pedro no era extraño que la iglesia estuviera sufriendo. Debemos de darnos cuenta, hermanos, que cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos ciertas circunstancias adversas en nuestra vida, a veces nosotros solamente vemos lo que está frente a nuestros ojos. Nosotros simplemente vemos lo que está frente a nosotros, pero detrás de nosotros, hermanos, hay una cortina donde se mueve Dios, donde se mueven los seres creados por Dios, donde se mueven también demonios, donde se mueve también Satanás, donde hay un conflicto entre Dios y Satanás. Y hermanos, ese conflicto, Pedro lo entiende cuando menciona en otro de los versículos más adelante que Satanás anda como león rugiente. ¿Recuerda qué es lo que hace el león rugiente? Buscando a quién devorar. Sabiendo, dice Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, también Satanás, no que esté fuera del control de Dios, pero muchas de las veces Dios permite también lo que Satanás hace. ¿Se acuerda cuando Satanás fue al cielo y le dijo a Dios sobre Job? ¿No has visto a tu siervo Job? Mira, te sirve de balde. Pero no es que Dios estuviera apostando para ver si Job era fiel, sino que Dios, aún a través de Satanás,
refinó la vida y el espíritu de Job. Y de la misma forma, hermanos, con nosotros, a través de los padecimientos que vivimos, parece que Satanás está fuera de control y Dios no pudiera hacer nada, pero no es así. Dios es soberano y está por encima de todas las cosas, pero permite estas cosas para que nuestra alma sea refinada. Ahora, hermanos, el sufrimiento no es una cuestión de que sea un accidente. A veces pensamos que las cosas se salen de nuestro control. A veces pensamos que en nuestra vida cristiana hay cosas que están pasando y por causa de la suerte, las cosas están saliendo mal en nuestra vida. ¿Cuántas veces has pensado, hermanos, que algunas cosas que tú tenías bajo control, pero resulta que ya no tuviste el control de esas circunstancias y se vuelven contrarias a ti? Que muchas de las veces pensamos que las cosas se salieron de nuestro control y parece como si Dios tampoco tuviera el control de esas cosas. Pero sabe, hermanos, el sufrimiento es enviado muchas de las veces por Dios. Agustín de Hipona dijo: quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. ¿Has tenido sufrimientos, hermanos, en tu vida después de que fuiste cristiano? No es la primera vez que escucho con la hermana Magda, también testimonios anteriores. Han estado, una de las cosas que podemos concordar, hermanos, es de que después de ser cristianos, nuestra vida cambió para bien. Y la vida en Cristo es hermosa. Pero todos concordamos que cuando vinimos a Cristo, también las dificultades se hicieron más grandes. Que también las dificultades en nuestra vida, hermanos, se hicieron, parece que más fuertes. Y sufrimos, pero descansamos en el Señor. Esa es la gran diferencia, hermanos, que descansamos en el Señor. Tenemos alguien en quien podemos confiar. Tenemos alguien en quien podemos descansar. Y por lo tanto debemos de recordar que todos los cristianos no somos los únicos. Todos los cristianos a través de la historia han padecido y sufrido por causa de Jesucristo. No podemos decir, hermanos, que estamos exentos de no sufrir. Hace tiempo en una de las predicaciones les decía que cuando Jesucristo se acercó al Padre y se acercó para orar, una de las cosas que Jesucristo le dijo: si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, Jesucristo mismo no esquivó, Jesucristo mismo no apartó el sufrimiento de su vida, sino que él mismo lo aceptó. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Que las tribulaciones, los padecimientos, estamos dispuestos a aceptarlos por amor al Señor. A veces podríamos pensar, hermanos, como en algunas iglesias he escuchado, en algunos lugares, donde supuestamente se predica un verdadero evangelio. Pero a veces también nosotros caemos en el error de pensar que al venir a una vida cristiana, el venir a Dios nos va a exentar del dolor. Y qué bonito sería, hermanos, ¿verdad? Que no padeciéramos. Cuando yo estaba en la prepa, había una materia que se me hacía muy difícil a mí. Y la materia era la materia de inglés. Y durante ese tiempo yo me esforzaba y trataba de tener buenas calificaciones, pero parecía que no lo obtenía. Hasta que en una ocasión hice algún mérito que la maestra lo que hizo, se acercó a mí y me exentó del examen. Y me dijo: no lo vas a presentar, ya tienes tu calificación. Y todos quisiéramos, ¿verdad, hermanos? Que así fuera Dios. Hiciste algo bueno en tu vida, que te voy a exentar del sufrimiento. Te voy a exentar de que sufras, que tu vida sea normal, que tu vida sea de color de rosa. Y yo creo que a veces pensamos eso, que Dios simplemente nos va a exentar de ese dolor, pero no es así, hermanos. Lamento decirte que no es así. Y Dios no nos ha llamado a una vida de color de rosa, a una vida exenta de dolor, sino que mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, 33, un versículo que todos conocemos: en el mundo tendréis aflicción. No lo dijo Agustín de Hipona, no lo dijo algún predicador famoso, no lo dijo
un bautista, lo dijo Jesucristo. Si en otras iglesias te dicen que venir a Dios te exenta del dolor, venir a Dios tus problemas se acaban, es mentira, hermano, porque eso no lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no termina ahí el versículo, ¿verdad? ¿Puede terminar conmigo? Como dice, en el mundo tendréis aflicción, bendito sea ese pero. Bendito sea ese pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. A veces cuando escuchamos de nuestros padres, te doy permiso, pero ya cuando había ese pero, no nos gustaba. Pero hay un pero que sí nos puede gustar y es ese pero que dijo Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Porque yo he vencido al mundo. Y hermanos, esta es la gran diferencia entre las personas que no conocen de Dios y sufren, entre nosotros que tenemos a Dios. Porque nuestra esperanza no está en nuestra suerte. Nuestra esperanza, hermano, no está en nuestros bienes. Nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas o en el control que tenemos de las cosas. Nuestra esperanza está en Jesucristo. El sufrimiento, hermanos, también es con propósito. El sufrimiento también es con propósito. Y un escritor cristiano de apellido Lewis dijo, los golpes de cincel que tanto nos hieren o nos duelen, ¿alguna vez se ha pegado con un cincel, hermano? ¿O con un martillo? Yo creo que nosotros como hombres, ¿verdad? Cuando nos toca, no somos albañiles, pero en alguna ocasión nos ha tocado reparar algo, tener que romper, o cuando veníamos a la iglesia. Y en una ocasión, me acuerdo, entre el cincel y el martillo puse mi dedo. Y duele, hermanos, duele. Y es imagínense un golpe mío con esta fuerza, con este brazo. Imagínense el brazo de Dios con un cincel en la mano. Y no te va a dar con el martillo, te va a dar con el cincel y con el martillo va a golpear. Nosotros somos como bloques de piedra que Dios está cinceleando y golpeando y duele, hermano. Duele para transformarnos y formar una nueva criatura. Dios en nosotros duele. Duele cada cincel que Dios da, duele cada golpe que Dios da, pero así como también nos hiere y nos duele, así también Dios nos va haciendo perfectos. Hermano, porque la buena obra que Dios comenzó en nosotros, la sigue perfeccionando ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, es necesario que durante el tiempo que estemos en esta tierra, suframos por Cristo. Pero el propósito de Dios es hacernos perfectos. Y hermano, a veces esas cosas que vemos, no le hallamos un sentido a nuestra vida. ¿Para qué quiere Dios hacernos perfectos a través del dolor? ¿Para qué Dios quiere herirnos para hacernos perfectos? Pero sabe, hermanos, la prueba de nuestra fe tiene un gran propósito de gracia en nosotros. Me gustaría que buscara conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Me gustaría, hermanos, que lo leyera conmigo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos hasta ahí. ¿Quién está dispuesto a gloriarse en las tribulaciones? Por eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sigue, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Versículo 4, ¿qué más produce? Y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba que produce, al final produce esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, la tribulación al final lo que traerá para nosotros es esperanza. Y dice la Biblia, la esperanza no avergüenza. Hay un dicho
en el mundo que dice, la esperanza es lo último. ¿Lo ha escuchado? La esperanza es lo último que quiere, hermanos. ¿Y quién es nuestra esperanza? Y Cristo resucitó, hermano. Cristo resucitó. Y por lo tanto, la esperanza para un cristiano nunca muere. Porque ese Cristo que padeció y que murió por nosotros, dice la Biblia que también resucitó. Y por lo tanto, la esperanza para un cristiano nunca muere, hermanos. El sufrimiento es un elemento que forma parte de la construcción que Dios tiene para nuestras vidas. El sufrimiento es un elemento de la construcción de la santidad para nuestra vida. Es probar el verdadero carácter con el propósito, escuche, ¿cuál es el propósito de Dios para permitir el sufrimiento? Es tratar de eliminar la escoria del pecado y permitir que la naturaleza de Cristo se manifieste puramente. Cuando nosotros tenemos alguna joya, hermanos, un anillo, una cadena, todas esas cosas que usted tiene de oro, bueno, espero que sean de oro, ¿verdad? Ya hay unos que pensamos que son de oro y no lo son, pero si verdaderamente lo que tú traes es de oro, para que llegara ahí a donde está, no simplemente lo compraste. Hubo personas trabajando, extrayendo ese mineral, pero ese mineral no se puede extraer puramente. Por lo tanto, necesita ser pasado, hermanos. No podemos a los minerales tallarles con jabón. No podemos a los minerales simplemente echarle agua para que sean purificados. ¿Qué necesitamos para que un mineral sea purificado? Tener que pasar por el fuego. Necesita pasar por el fuego. Y hermanos, es necesario que padezcamos a través del fuego de la prueba, a través del fuego del sufrimiento, para que la escoria que hay en nosotros de ese pecado desaparezca de nuestra vida y entonces la naturaleza que está en nosotros de Cristo se muestre puramente. Eso es lo que desea el Señor. El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y ahora, hermanos, entramos al siguiente punto. La devoción nos hace sentir el gozo en el sufrimiento. La devoción nos hace sentir el gozo en el sufrimiento. Pedro dijo en el versículo 12, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y Pedro parece que quiere animar a los cristianos y les dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En este versículo 13, Pedro quiere elevar el ánimo de los creyentes. Aunque parece que para nosotros es algo incongruente, ¿verdad, hermanos? Tener que gozarnos cuando sufrimos. Cuando sufrimos es lo común, que nosotros lloremos, que nosotros sintamos dolor, que nosotros queramos apartarnos de la gente para tener que llorar y sacar todo eso que nosotros tenemos. Pero Pedro les dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Gozaos de los padecimientos. Pero esto pareciera no elevar el ánimo para nosotros, ¿verdad? Pareciera que fuera algo incongruente lo que Pedro está diciendo, pero este verdadero gozo del que Pedro está hablando solamente se obtiene a través de la devoción que tú tienes de Cristo. Si tú tienes una enorme devoción a Cristo, entonces, hermanos, puedes sentir ese gozo en el sufrimiento. Pero si no tienes devoción por Cristo, ¿cómo puedes tener una alegría o un gozo a través del sufrimiento? Pareciera que Pedro estuviera en este versículo animando a los cristianos. Pero sabe, hermano, en realidad Pedro no estaba animando a los hermanos a tener gozo. Ellos ya sentían gozo. Ellos, por los sufrimientos que estaban pasando, ellos ya sentían gozo. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra, el verbo que usa Pedro ahí, gozaos, no se encuentra en un tiempo futuro. Porque si Pedro estuviera ordenando algo que tienen que hacer, sería gócense en los sufrimientos.
Por lo tanto, Pedro está dando un verbo en tiempo presente que está continuando todavía, no recuerdo cómo se le llama ese verbo, pero Pedro está utilizando un verbo que se está llevando a cabo en el momento. Eso quiere decir que los cristianos no iban a gozarse, ellos ya estaban gozándose en medio de sus dificultades. Por lo tanto, lo que Pedro estaba diciéndoles en este versículo es: mantengan ese gozo. Mantengan ese gozo por servir a Dios. Ahora, ¿pero qué hacía que tuvieran ellos ese gozo en los padecimientos, en los sufrimientos? Lo que hacía la diferencia era su devoción. Y ahora, hermano, recordemos que estos cristianos, ellos habían entregado su vida al Señor. Sí, como todos de nosotros, dimos nuestro corazón a Dios para que Él entrara a nuestra vida. Pero no solamente habían entregado su corazón, ellos habían entregado también sus casas, sus hogares, sus bienes, todas sus posesiones, hasta su propia vida. ¿Y sabe cómo puedo yo darme cuenta que ellos habían entregado todo eso? Porque, hermanos, cuando ellos comenzaron a ser perseguidos por causa de su fe, ellos tuvieron el momento de contradecir toda su fe, de rechazar a Cristo y decir: no, ya no quiero servir a Cristo. Yo ya no quiero seguir a Cristo. Yo ya no quiero tener que sufrir por Él. Y cuando los romanos los tenían ahí, amenazados de muerte, si ellos no negaban a Jesucristo, ellos iban a morir. Pero si negaban a Cristo, ellos iban a tener ellos regresaban en paz a su hogar, a su casa, y podían continuar con su vida. Pero ¿sabe cómo me puedo dar cuenta, hermanos, que ellos verdaderamente tenían una enorme devoción por Cristo? Porque ellos dejaron sus hogares. Porque ellos salieron de su hogar sabiendo, aún sin saber si alguna vez iban a regresar. Ellos dejaron sus familias, quizá fueron separados, quizá los padres fueron llevados a la cárcel, quizá los hijos tuvieron que correr, pero esos padres sabían que sus hijos estaban en las manos de Dios y que Dios iba a cuidar de ellos. Que aunque ellos no estuvieran, ellos habían sido entregados a Jesucristo. Y hermanos, ellos tenían una enorme devoción por Jesucristo. Y te pregunto, hermanos, ¿tu devoción hacia Cristo es grande? A veces decimos que amamos a Dios y mi devoción a Cristo la medimos con nuestra asistencia a la iglesia. Nuestra devoción a Cristo la medimos, hermanos, con las cosas que leemos en casa. Nuestra devoción a Cristo lo medimos a través de cuántas veces oramos en nuestro hogar. Pero es más que eso, hermanos. Es más que un simple devocional. Es más que un simple día de congregarme. Es un día donde todos los días me niego a mí y le doy todo al Señor. Eso es una verdadera devoción, hermanos. Y ahora, cuando nosotros nos convertimos, igual cuando damos el testimonio, todos nos vamos a dar cuenta de esto, hermanos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una devoción tan sensible para Cristo. ¿Se acuerda cuando queríamos contarle a todo mundo que Cristo nos había salvado? ¿Se acuerda, hermano, cuando queríamos contarle a nuestra familia e invitarlos a la iglesia, que vinieran y que todo el mundo supiera que soy un cristiano, que he dejado mi pecado, que he dejado todo por servir a Cristo? Cuando hay actividades en la iglesia, queremos participar. Cuando, hermanos, es a lo que la Biblia llama nuestro primer amor. Todos tuvimos esa parte, hermanos, de nuestro primer amor, el tener que disfrutar a Cristo recién haberlo conocido. Y hermanos, cuando tú tienes una novia, un novio, bueno, ya están grandes, ¿verdad? Algunos ya están casados, pero cuando con tu esposa iniciaste ese noviazgo, yo me acuerdo mucho con mi esposa, hermanos, yo me ilusionaba cada vez que yo podía verla y me emocionaba y me gustaba hacer tantas cosas para ella, porque había ese tiempo de enamoramiento que todos hemos pasado por ahí. Pero hermanos, el amor no se mide por enamoramiento. El amor se mide por esa decisión que vas tomando todos los días. Aunque te fallen o tú falles, te siguen amando.
Y sabes, hermanos, con Cristo todos tuvimos esa devoción tan sensible cuando vinimos a Él la primera vez. Pero ¿qué va pasando después? De acuerdo a tu experiencia, hermano, ¿esa devoción sigue siendo la misma? De acuerdo a tu experiencia, ¿esa devoción sigue siendo la misma? ¿Sabes que en algún momento de nuestra vida podemos decir que de ser personas tan sensibles para Cristo, nos hicimos áridos? ¿Ha escuchado esa palabra, áridos? Los que siembran. Ellos pueden sembrar en su tierra, la tierra está mojada, les sirve para sembrar y recibir fruto. Y pueden seguir sembrando y sembrando y sembrando porque están recibiendo la lluvia de los cielos. Pero cuando la lluvia deja de caer en el suelo, ¿qué va pasando con ese suelo? Se vuelve árido, se vuelve duro, se vuelve seco y puede producir algún fruto, hermanos, un suelo así. No. ¿Y sabe qué es lo que pasa con nuestro corazón? Nos volvemos áridos. Esa sensibilidad que teníamos hacia Cristo cuando recién nos convertimos, pasó, fue momentáneo, fue espontáneo, solamente pasó por un tiempo. ¿Y qué está pasando hoy en día, hermanos? ¿Sabe que a veces el hacernos áridos, qué significa esto de hacernos áridos? Es cuando nos sentimos obligados, cuando nos cuesta, cuando tenemos que esforzarnos más y es difícil, a veces es aburrida la vida cristiana. Porque sí, hermanos, debemos de reconocer que llega un punto en nuestra vida donde la vida cristiana pareciera que se vuelve aburrida. Donde pensamos que lo que hacemos ya no lo hacemos como la primera vez. Ya no es el mismo amor que tuvimos cuando vinimos a Cristo. Ya no es la misma devoción como cuando aceptamos al Señor. ¿Dónde están aquellos que querían darse a conocer por todo el mundo que Cristo los había salvado? ¿Dónde están aquellos que predicaban de Cristo porque a ellos los había cambiado? ¿Dónde están aquellos que querían servir en todo lo que se pudiera al Señor porque sabían que Cristo los había amado y había entregado todo para ellos? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde estamos? Examinemos este terreno, este corazón y veamos si verdaderamente hay una devoción por el Señor o nos hemos vuelto áridos. Nos hemos vuelto secos, hermanos, en nuestro corazón y ya ni siquiera producimos un fruto para el Señor. Y la devoción ferviente del pueblo cristiano al que Pedro les estaba escribiendo, por ese amor incesante por el cual sentían por el Señor, los hacía sentir gozo por sufrir por causa de Cristo, no importándole perder sus vidas, no importándoles perder sus casas, no importándoles perder todas sus posesiones, porque ellos amaban al Señor con una devoción incesante. Pero hermanos, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, le pedimos a Dios que nos libre, que nos guarde y que nos exente del dolor porque no queremos sufrir. Pero hermanos, el último versículo termina diciendo, y todavía no termino, pero me encanta el último versículo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, no le pidas a Dios que quite tu sufrimiento, encomienda tu alma al fiel Creador. Esa es la oración que nosotros tenemos que pedir. Y por lo tanto, hermanos, alguien dijo en alguna ocasión, si para ti como creyente ser elegido por Dios no es suficiente, o saber que tenemos la atención y el amor eterno de Dios, y aún tampoco esto es suficiente para ti, entonces déjame decirte, dice esta persona, que estamos tan cerca de caer en el peligro de darle la preeminencia a cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Si tú no encuentras tu deleite en Dios, si tú no encuentras tu placer, tu gozo y tu amor en Dios, entonces, hermanos, estás en peligro de que quizá tu corazón no esté en Dios, sino en otra cosa. Y hermanos, Salmo capítulo 16, Salmo capítulo 16.
Salmo capítulo 16, versículo 1. Y pueden leerlo, hermanos, conmigo. La primera frase, léala conmigo, dice, guárdame, oh Dios. ¿De qué le dice el salmista a Dios? Guárdame. Dice la siguiente parte, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Pero ¿de qué le está pidiendo el salmista a Dios que lo guarde, hermanos? ¿De qué le está pidiendo que lo guarde? ¿Del pecado? ¿Que lo guarde de la tentación? ¿Que lo guarde del desánimo? El versículo 2 lo dice, no hay para mí bien fuera de ti. Por lo tanto, guárdame, Dios, de encontrar otro bien fuera de ti. Eso es lo que le está diciendo el salmista, Dios, guárdame, pero guárdame de encontrar otro bien que no seas tú. Y hermanos, ¿cuál es tu verdadero bien en tu vida? ¿Es Dios? Y otra de las cosas que dice el salmista, guárdame también de qué. Dice el versículo 4, se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Guárdame de encontrar otro bien que no seas tú, pero también guárdame, dice el salmista, de servir a otro Dios. Y sabe, hermano, todo aquello que le roba a Dios su preeminencia, todo aquello que le roba a Dios la superioridad, todo aquello que le roba a Dios nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia, todo lo que roba eso de Dios es un ídolo para nosotros. Y nos volvemos muchas de las veces, como en algunos de los pasajes de la Biblia, dice que el pueblo de Israel servía a Dios, pero no habían quitado los lugares altos, no habían quitado los altares a tal ídolo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Decimos amar a Dios, decimos que es nuestro Señor, pero no hemos quitado esos altares que hay en nuestro corazón que le quitan la preeminencia a Dios. Por lo tanto, el salmista dice, guárdame Dios de no encontrar otro bien fuera de ti. Guárdame Dios de servir a otros dioses. Pero mire lo que dice el salmista en el versículo 5. Lea conmigo, hermanos, versículo 5 y versículo 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mis suertes. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y él termina diciendo de esta manera, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, no en la presencia de nadie más. En tu presencia, Dios, hay plenitud de ¿qué? Así que, hermanos, ¿quieres tener gozo en las dificultades? ¿Quieres tener gozo en las pruebas? ¿Quieres tener gozo, hermano, en el sufrimiento? Todo va a depender de qué tanta devoción tienes por Jesucristo. Si verdaderamente le amas, si verdaderamente quieres servirle, si verdaderamente has entregado toda tu vida y tus posesiones a Cristo, entonces te darás cuenta que en Cristo encuentras plenitud de gozo. Y termina diciendo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente, hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, pasamos ese tiempo de calidad con Dios, cuando nosotros podemos darnos cuenta que solamente en Él encontramos ese gozo. La siguiente cosa, hermanos, que estaremos viendo es la responsabilidad de meditar en los méritos de Cristo. Busque, hermanos, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo pueden leer conmigo, hermanos? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí algo que está haciendo Pablo es como si fuera la conclusión de un discurso que ha acabado de dar.
Y podemos entender, los discursos son largos y cuando ya vas a terminar te das cuenta cuando ya uno está concluyendo. Y Pablo dice, así que él acababa de dar tanta doctrina del capítulo 1 hasta el versículo 11. Y Pablo lo que hace a través de toda esta doctrina del capítulo 1 al versículo 11, lo que hace es apelar la voluntad del cristiano. ¿Qué significa esto de apelar? Lo que está haciendo él es un llamado a que el cristiano sea sabio al elegir. Quiero que todo lo que te acabo de decir, quiero llamar tu atención y quiero que pienses, que seas sabio qué decisión vas a tomar. ¿Y de qué se trata esa decisión, hermanos? Es como si Pablo quisiera interponerse entre nosotros y las misericordias de Dios, para que las misericordias de Dios sean favorables para nosotros. Pablo es casi como si estuviera hincándose, rogando, diciéndole al cristiano, tú sabes cuáles son las elecciones de tu vida. Tú sabes cuáles decisiones vas a tomar si quieres seguir a Cristo o si quieres retractarte. Tú sabes si quieres sufrir por Cristo o quieres vivir una vida placentera sin Jesucristo. Pero yo te doy a elegir, pero primeramente mi argumento es que tú pienses en las misericordias de Dios. Que tú pienses en las misericordias que Dios ha tenido para contigo. Y hermano, ¿qué es misericordia? Es que Dios no nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos. Y Romanos comienza hablando, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos habla, hermanos, que el hombre decidió pecar y Dios los entregó en sus inmundicias, Dios los entregó en sus pasiones. Pero después viene la misericordia de Dios en Romanos 6:23 cuando dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero no lo deja ahí Dios, muestra su misericordia y su gracia al decir, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, piensa en eso, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Piensa en el amor que Cristo ha tenido por ti. Y eso es lo que quiere Pablo, hermano, que primeramente reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Si tú quieres seguir la vida pecando, andando en los placeres de la carne, puedes hacerlo. Pero Pablo, quiere que pienses las misericordias que Dios ha tenido para contigo. El hecho, hermanos, de que compartimos nuestro testimonio es para que nos demos cuenta de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha tomado, de dónde Dios nos ha traído. Y es necesario que pensemos en esas misericordias. ¿Sientes, hermano, que tu corazón se ha vuelto árido? ¿Sientes que tu corazón, hermano, se ha vuelto seco? ¿Se ha vuelto el servir a Dios aburrido? ¿Sabes qué necesitas hacer? Necesitas meditar. Necesitas pensar en los méritos que hizo Jesucristo. Porque ¿qué es devoción, hermano? ¿Lo recuerda? Si no recuerda, lo voy a volver a leer. Devoción es cuando nosotros tenemos un profundo sentimiento o una admiración por la dignidad, la virtud o los méritos que ha hecho una persona. Por lo tanto, Cristo, hermanos, ha hecho suficientes méritos para que nosotros entreguemos toda nuestra vida a Él. Para que entreguemos todo, hermanos, lo que somos. Y por eso Pablo ruega a los cristianos y le dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios y no por nada más. Piensa en lo que Cristo ha hecho por ti y cuando lo pienses y te des cuenta que Cristo es suficiente, entonces entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La mejor manera, hermanos, de encender, si ya no tienes devoción cuando sirves a Dios, si ya no tienes ese mismo ánimo, hermanos, cuando sirves a Dios, aún en medio de las dificultades, ¿quieres saber cómo puedes encenderlo? La mejor manera, hermanos, es manteniéndonos en una continua meditación en su amor, en su misericordia y en la gracia que Él tuvo para con nosotros. Hermano, cuando nos enojamos con alguien, lo primero que pensamos son las ofensas que nos han dicho.
Y nunca pensamos en todo ese amor que la otra persona nos ha demostrado. Pero sabe, hermanos, Cristo, qué mal nos hizo. Cristo, hermanos, qué mal nos hizo para que no pensamos en el amor que Él ha tenido por nosotros. Él entregó su propia vida. Sabe, hermano, hoy en día existe una frase y lo usan para memes. La frase es: quédate con quien te mire de esta manera. ¿Ha escuchado esa frase en algún meme? Y lo que hace esta frase es una referencia cuando hay una persona, es una imagen o una foto, cuando hay una persona que está mirando a otra persona con un deseo y con un amor. ¿Alguna vez, hermana, usted se le quedó viendo con ojos de amor a su esposo? ¿Con ojos de borrego medio a morir? Esa mirada que si estás viendo a tu esposo y lo estás viendo con mucho amor, lo ves ahí con la panza de fuera, lo ves ahí todo feo, despeinado, pero hay algo que tú sientes que te cautiva de él. Y dices, y ya cuando el esposo reacciona y ve que se te queda viendo, y ves la mirada de tu esposa, te das cuenta que te está viendo con unos ojos de amor. Y hermano, Jesucristo no nos vio solamente. Jesucristo no solamente nos vio desde los cielos sufriendo por el pecado. Jesucristo, hermanos, se despojó de su gloria. Jesucristo, hermanos, se hizo semejante a los hombres. Jesucristo, hermanos, habitó entre nosotros. Jesucristo, hermanos, sufrió y murió por amor a nosotros, para reconciliarnos y llevarnos al Padre. Y Romanos 5:8, no lo dice esto ningún pastor, lo dice la Biblia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo nos vio. Y fue todo lo que hizo, ¿verdad? Cristo nos observó en pecado y fue todo lo que hizo. Ay, se compadeció de nosotros. Mira qué mal andan, qué mal se la pasa. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te ruego, hermanos, así como Pablo lo dijo, si en algún momento, hermano, a veces nosotros tendemos a juzgar, ¿verdad? Cuando vemos que alguien, su ánimo ha decaído, cuando vemos que ya no es la misma persona en su servicio a Dios, tendemos a juzgar y pensar que a lo mejor ya ese ánimo se acabó. Pero sabe, hermano, yo también lo he pasado. Yo también lo he pasado, hermanos, que llegué en algún momento a hacer las cosas por simple compromiso, porque tenía que hacerlo, porque si no lo hago voy a quedar mal. Pero te ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, quédate con Cristo. La frase decía, quédate con quien te mire así. Pero hermano, yo te ruego, quédate con Cristo porque no vas a encontrar a nadie más que haya hecho lo mismo por ti. Quédate con Cristo, hermano, porque no hay otra persona que te ame tal y como Él te ha amado. Quédate con Cristo, hermanos. Ámale, entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégale todo, porque nadie te ha amado como Él. Decimos muchas de las veces, hermanos, Cristo te ama tal y como eres, pero no es así. Cristo nos ama a pesar de cómo somos. El único que es amado tal y como es Jesucristo, porque Él es perfecto. Pero nosotros que somos imperfectos, Él nos ha amado a pesar de cómo somos. Y hermano, gloria a Dios por las misericordias que Él ha tenido por nosotros. Y por esas misericordias que Dios ha tenido, hermanos, quédate con Cristo. No elijas otra cosa que no sea Jesucristo. Que el centro de tu devoción siempre sea Jesucristo. Y por último, hermanos, nuestra devoción debe descansar en la protección y el cuidado del Creador. Vayan, por favor, hermanos, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 31. Bueno, me gustaría hacer esto, hermanos, perdón. De este lado, Génesis capítulo 1, versículo 31, y de este lado, Primera de Pedro 4, versículo 19. Génesis capítulo 1, versículo 31, de este lado, y de este lado,
Primera de Pedro 4, versículo 19. Si tienen Primera de Pedro, hermanos, pueden leerlo, por favor. ¿Qué dice? ¿A quién debemos de encomendarnos o en quién debemos de descansar? Dice Primera de Pedro, en el Creador, ¿verdad? Ahora pueden leer, hermanos, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 31. Cuando Dios estaba ya en el sexto día, bueno, cada día que pasaba, cuando Dios creaba algo o formaba algo, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Pero hermanos, cuando llega el sexto día, cuando ya Dios creó al hombre y creó todo lo necesario, hay otra palabra que se le agrega a lo bueno. Y dice que vio Dios que era bueno en qué? En gran manera. Por lo tanto, hermanos, todo lo que Dios hace en esa tierra y Él lo permite, todo es bueno en gran manera. ¿Podrías pensar que el sufrimiento que Dios permite es bueno en gran manera? Podemos llamarle al sufrimiento, es bueno lo que estoy pasando, es bueno lo que está pasando en mi vida. Pero sabe, hermanos, si Dios tiene el control de las cosas y Él las está permitiendo, entonces debemos de reconocer que lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas es bueno en gran manera. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios creó las cosas, Dios a través de su creación demostraba la infinita y la perfecta sabiduría con la que Él hizo la creación. A través de la creación, Dios mostraba su poder, pero también su amor. Sabiduría porque Él fue creando todas las cosas en su debido tiempo para al final dedicarle todo eso al hombre. ¿Sabes? Todo esto lo creé y esto lo hice para ti. Pero en el último día, cuando Dios creó todas las cosas, no es que el hombre era superior, era que Dios era superior porque la marca de Dios se encontraba en su creación. Y por lo tanto, hermanos, el sello de Dios se encontraba en todo lo que Él había creado y en todo lo que había formado. ¿Por qué razón? Porque todo era bueno en propósito. Todo era bueno en propósito. Dios creó todas las cosas con un propósito. Él creó el sol, ¿con qué razón? Con un propósito. Él creó las estaciones con un propósito, pero Él creó al final al hombre también en esta tierra con un propósito. Y hermanos, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida como cristianos, Dios también lo creó con un propósito. Y por lo tanto, todo hombre, ¿en qué podemos nosotros descansar en el medio del sufrimiento? Todo cristiano tiene que encomendar su propia vida a Dios, porque fuimos formados por Dios. Y fui creado con un propósito y por lo tanto mi deber es encomendar mi vida ante las manos de Dios, especialmente en el tiempo de sufrimiento. Dios, ¿qué quieres enseñarme a través del sufrimiento? Dios, ¿qué quieres darme a conocer a través de estas cosas que estoy viviendo? También es necesario que reconozcamos que Él es el fiel creador que está en control de todas las cosas. Hermanos, así como Dios estuvo en control de su creación, Él también está en control de todas las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida. Y todo lo que Él permite en esta tierra es bueno en gran manera. Ahora, encomendar, hermanos, se utilizaba como un término bancario. ¿Y a qué me refiero con un término bancario? Significaba que depositabas algo para salvaguardarlo y protegerlo. Hermano, a veces nosotros tenemos, los que ahorran, la manera antigua, como siempre se usaba, era de las mamás, ¿verdad? Necesitaban dinero y ¿a dónde iban? No iban al banco. ¿A dónde iba, hermana Tere? Cuando tenía que sacar dinero de algún lugar. ¿Cuál era su banquito? Debajo del colchón, ¿no? O escondido debajo de algo. Y usted sabía que lo escondía en un lugar donde los hijos o alguien no pudiera encontrarlo. Ese era su banco.
Pero hoy en día, hermanos, cuando la gente quiere guardar su dinero, esas enormes cantidades de dinero, ya no lo hace debajo de un colchón o metido en una tacita. Ahora lo hace en el banco. Deposita algo ahí para que su dinero sea cuidado y sea guardado. Y sabe, hermanos, es la misma idea con nosotros en Dios. Nosotros hemos depositado todo lo que Dios nos ha dado en sus manos. Por lo tanto, lo más valioso que nosotros tenemos como cristianos, hermanos, es nuestra alma. Nuestra alma es tan valiosa que Jesucristo mismo dio su propia sangre por nosotros. Y por lo tanto, al ser tan valiosa, el único lugar donde puede ser cuidado y protegido, ¿dónde cree que es, hermanos? En las mismas manos de Dios. Por lo tanto, necesitamos depositar y encomendar nuestra alma en las manos de Dios, ya que Dios, como creador de nuestras almas, Él conoce todas nuestras necesidades. Dios, como creador de nosotros, hermanos, Él conoce todas nuestras necesidades, sino que también no solamente somos sus criaturas. La Biblia dice que ahora nosotros somos sus hijos. Con mayor razón, hermanos, Dios cuida nuestro depósito. Y por último, hermanos, encomendar nuestras vidas a Dios es una evidencia de una gran confianza de aquel que cree en las promesas grandes y preciosas de Dios. Aquel que encomienda su propia alma y su propia vida a Cristo es porque sabe que puede descansar en esas promesas que Dios nos ha dado. Y hermano, Él cumplirá sus promesas en nosotros. A pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas que vivimos, a pesar de las dificultades, Él cumplirá sus promesas en nosotros. Termino con este versículo, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41. Entre la devoción que hablábamos a un inicio, hermanos, la devoción sensible cuando nos entregamos a Cristo, y esa aridez, cuando llega ese punto donde las cosas de Dios se nos hacen a veces tan pesadas, tan dificultosas, a veces aburridas para algunos, hay un punto medio. Y este punto es el punto maduro y perseverante de la devoción. Cuando sabes que no hay otro mérito más que los méritos de Jesucristo, por los cuales tú persistes en tu vida cristiana. Y cuando tú entregas todo de una manera completa a Dios. Y lo que haces es darlo todo por Cristo. Cuando tienes esta devoción madura, cuando tienes esta devoción perseverante, tú entregas todo a Cristo. No importa si sufres por Cristo, no importa las cosas que pases por Cristo, pero puedes llegar a sentir un gozo por identificarte con Él a través del sufrimiento. Y Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41 dice, y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Pareciera, hermanos, que ellos ya habían acabado con sus dificultades, con su sufrimiento, ya lo soltaron, ya no los van a azotar, ya no van a estar en la cárcel, pero ellos estaban dispuestos a seguir sufriendo por Cristo. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, lea conmigo, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, si alguien viniera y nos azotara y tuviéramos que sufrir por causa de Cristo, ¿saldrías llorando o saldrías gozoso? Hermano, no estamos tan lejos. Nosotros también pasamos diferentes dificultades. Quizás no son las mismas dificultades que los discípulos de Cristo en aquellos tiempos pasaban, pero estamos sufriendo también en esta vida cristiana. Pero espero en Dios, hermanos, que cuando sufras, te regocijas en Cristo, que también estás padeciendo de la misma manera que Él lo hizo por nosotros. Y al final, hermanos, el propósito de Dios del sufrimiento, al encomendarnos en Él, en sus manos, es que Él nos quiere transformar a la misma imagen de Jesucristo. Hermanos, Dios quiere pulirnos, Dios quiere hacernos mejores criaturas. Y Dios quiere, hermanos, que cada vez el reflejo de Cristo sea más notario en tu vida.
Y anhelo, hermanos, de todo mi corazón, por las misericordias de Dios, que de verdad el Señor nos pula. Que de verdad, hermanos, el Señor pula y trabaje esta tierra árida. Que trabaje este corazón árido, que muchas de las veces se ha cansado de tener una enorme devoción por Jesucristo. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por ese tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, porque pues han venido, Señor, también dificultades a nuestra vida. Pero, Padre Santo, a veces no encontramos gozo, a veces no encontramos amor hacia ti, Señor, en medio de ese sufrimiento. Lo primero que buscamos